Continuamos con sus auxiliares de diagnóstico que pueden llegar a ver en odontología. Vamos a ver algo que se llaman pruebas específicas o pruebas muy especiales para ciertos casos. ¿Va? Vamos a tomar en cuenta únicamente tres en este temario, que sería PCR, ELISA y Western Blot. Empecemos con PCR, que PCR es sus siglas en inglés, ¿sí? Pero el nombre completo es reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? En la cual tenemos una cadena de ADN original para copia, ¿sí? Vamos a ocupar un cebador nucleótido. Bueno, estos son los nucleótidos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir separando cada hebra de ADN para obtener un número mayor de copias, ¿no? Y recordemos que esto se hace en dirección 5' a 3'. ¿Ok? Entonces, podemos decir que su objetivo en general es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN, ¿no? Partiendo de un mínimo. Y pues esto lo que va a hacer es ir amplificando, ¿sí? Va a ir a amplificar ese fragmento y al amplificarlo es como meterlo en un microscopio, cada vez va a ir viendo más y más cerca. Más cerca, y tiene una probabilidad muy alta. Esto se utiliza para identificar virus o bacterias, ¿sí? Para también identificación de cadáveres, investigación, etcétera, ¿no? Pero, pues, en el caso de diagnóstico para virus y bacterias, pues se fundamenta, como les había dicho, de una copia de ADN, una copia original, en el cual con las ADN polimerasas, ¿sí? Van a replicar hebras de ADN. ¿Y esto cómo se hace? Actualmente esto es automatizado, pero lo que se hace es, se emplean ciclos de altas y bajas temperaturas para hacer la desnaturalización, como vemos es de 94 a 96 grados centígrados, alineamiento y extensión. Entonces, como te digo que se utilizan altas temperaturas, tras cada fase de replicación y continuación, pues se pueden duplicar, se van a ir duplicando y amplificando cada una de estas temperaturas, ¿no? Y como les había comentado, usualmente la desnaturalización se va a hacer a 95 grados, ¿sí? 94 a 96, y va a desnaturalizar la proteína, ¿sí? Que es en este paso. Ya que la desnaturalizas, la separas, por así decirlo, ¿sí? Ya que la separas, ahora vas a utilizar ADN polimerasas termoestables, es decir, que soporten esa temperatura, las temperaturas de los extraídas para poder realizar lo que es el alineamiento, ¿sí? Y pues entran a un aparato que se llama termociclador, ¿sí? Muchos termocicladores pues lo que hacen es calientan y enfrían los tubos con este tipo de material genético, y para activar la conductancia térmica. Después hay una condensación en esos tubos de reacción, y al final se da una extensión o una secuenciación, ¿sí? ¿Sale? En eso nos permite amplificar y tener un análisis funcional de los genes o de la partícula de ADN que tenemos pues en estudio. Para realizar este tipo de técnicas, lo que es la PCR, pues necesitamos en específico pues 4 DNTP, o lo que serían los 4 desoxirribonucleótidos de trifosfato. ¿Esto para qué? Para polimerizar un nuevo ADN. 2 cebadores, o que en inglés vamos a conocer como primers, ¿sí? Estos cebadores, cada uno va a ir complementado a cada una de las hebras de ADN. Y pues permiten que esta polimerasa inicie su reacción de 5' a 3', 5' a 3', ¿ok? Vamos a utilizar 2 iones monovalentes de potasio, bueno, como el potasio,
Después vamos a necesitar un buffer o un tampón. Perdón, esa agüita. Para que funcione la polimerasa y se va a formar y después de que se forma esta polimerasa, pues ya va a entrar el termociclador y va a variar la temperatura de 68 a 72 grados, que en este caso, por ejemplo, es 72 y 68 aproximadamente. Usualmente se manejan a 70 grados y el aparato, como les digo, el termociclador, pues mantiene la temperatura necesaria para que cada una de las fases cumplan su ciclo, ¿no? Dentro de la PCR, recordemos que es una prueba muy sensible, ¿sí? Se requiere una cantidad mínima para poder hacer la amplificación, ¿sí? De hecho, se obtiene una sola banda. También es muy específica, ya que pues, tiene un ADN molde, un ADN diana, el cual va a buscar, ¿no? Es muy eficaz, ¿sí? Y muy fiel su prueba, ¿no? También hay muchos tipos de PCR, ¿no? La PCR anidada, ¿no? En el cual pues, se utiliza una base, una PCR inicial para hacer otra amplificación, es decir, se hace como dos amplificaciones. Existe la que se utiliza en mutagénesis, que es la PCR de extensión solapada, PCR in situ, PCR múltiple. Hay una que se ocupa mucho para lo que es el diagnóstico, por ejemplo, de virus, que es la PCR con retrotranscriptasa inversa, ¿no? O retrotranscriptasa o transcriptasa inversa, ¿no? En la cual tenemos, pues, que utilizamos no aquí ADN, utilizamos ARN, ¿sí? Como recordemos que hay algunos virus que utilizan la transcriptasa inversa, ¿no? En específico virus ARN para poder realizar la síntesis de ADN y pues de esta es como se hace la PCR con retrotranscriptasa. En el primer paso lo que se hace es la retrotranscripción de la ARN como si fuera el virus propiamente y en el segundo paso pues se hace la amplificación de la primera ADN de la primera hebra de ADN cíclico y después pues el tercer paso pues ya es la PCR estándar, ¿no? También hay una que es muy cara, que es la PCR en tiempo real, ¿no? En la cual pues es de súper alta probabilidad, ¿sí? Y esta se utiliza para pues más que nada para obtener un dato aún mucho más fiable, ¿no? Inclusive aquí se puede monitorizar mediante fluorescencia. Y bueno, esto es en grandes términos lo que es la PCR, de acuerdo a su temario de clínica propedéutica médica, pues se supone que ustedes ya vieron biología celular, entonces es como un micro repaso. Tenemos lo que es también la ELISA, que significa, por sus siglas en inglés, Enzyme Linked Immunosorbent Assay, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que significa? El término ELISA, pues, ¿qué es lo que nos pues recuerda, ¿no? VIH, es lo primero que nos dice, ¿no? Es ELISA positivo. Bueno, se me olvidó darles el significado en español, ¿no? Pues que es el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. ¿Sale? Entonces, ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas. ¿Sale? Y en la cual pues se necesita un antígeno inmovilizado que se va a detectar por una enzima, ¿no? Y por lo regular da un tipo de color en la prueba y se reconoce el antígeno. También cuando obtenemos el color se puede, digamos, utilizar también para medir indirectamente mediante lo que es la espectrofotometría,
del antígeno de la muestra que tenemos, ¿no? La ELISA evoluciona como una propuesta, más que nada una prueba más antigua, que es lo que es el radioinmunoensayo, ya que pues, como su nombre lo dice, ocupaba isótopos radiactivos que podrían ocasionar problemas a la salud de los pacientes a los cuales fuera sometido. Usos o aplicaciones clínicas. Se utiliza para enfermedades producidas para parásitos, toxoplasmosis, triquinosis, tripanosomas. Enfermedades producidas por micoplasmas, enfermedades producidas por bacterias, Mycobacterium, tuberculosis, brucelas, Streptococcus, salmonelas, enfermedades producidas por virus, enfermedad de Newcastle, peste porcina, rotavirus, artritis vírica, leucemia, VIH, para aplicaciones hormonales, por ejemplo, en la cual medimos la progesterona, testosterona, la hormona de crecimiento, la cuantificación de inmunoglobulinas, IgG, IgE, IgA, inmunopatología para el factor reumatoide en artritis reumatoide, inmunocomplejos circundantes, ¿no? Y bueno, aunque es una prueba diagnóstica, tiene limitaciones, ya que, pues, en primer lugar, un resultado positivo que confirma la presencia de anticuerpos o hacia a lo que estamos buscando, pues no necesariamente es que el paciente esté enfermo. Esa es donde se habla de los falsos positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una persona se enferma y se recupera, pues puede seguir produciendo anticuerpos, ¿no? Entonces, por ende, todavía va a estar el marcador ahí. En segundo lugar, pues tenemos que hay anticuerpos que están en bajísimas cantidades que pueden pasar desapercibidos, ¿no? Y te pueden dar un falso negativo. Es por eso que se repite encima ELISA 1, ELISA 2 y luego, por ejemplo, en el caso de VIH se confirma con Western blot, ¿no? Y esto de los falsos negativos se da mucho, como les acabo de comentar con el ejemplo del VIH, con personas que tengan inmunodeficiencia, ¿no? O que se encuentren en el periodo de ventana de una infección. Recordemos que el periodo de ventana de una infección puede variar por muchísimo, desde semanas a meses, ¿no? Y pues es difícil que se puedan encontrar, ¿no? Y hay falsos negativos que se da por inespecificidad, ¿no? Entre el anticuerpo y el antígeno. Cuando se requiere que sea súper específica, lo que se hace es que se mete una centrífuga a la muestra de sangre y se eliminan las células que pudieran o no interferir con el ensayo y dar un falso positivo. Y pues, es decir, que por lo regular es necesario volver a confirmar el resultado, ¿no? Por ejemplo, como les acabo de decir con un Western blot, ¿no? Donde se detecta la presencia de varios anticuerpos simultáneamente y pues te da una fuente más fidedigna frente a la misma infección, ¿no? Y pues dentro de las fases de ensayo de la ELISA, pues tenemos que son 4. La primera pues es la conjugación del anticuerpo del antígeno con una enzima. Usualmente se utilizan las peroxidasas, fosfatasas, alcalinasas. Se utiliza en el anticuerpo conjugado de esta enzima en ensayos directos o indirectos, como pueden ver acá, en la cual tenemos el substrato y pasa con la conjugación del primer anticuerpo, ¿no? El anticuerpo primario. Y en el ELISA indirecto, pues tenemos el substrato, pasa con un anticuerpo conjugado secundario, luego pasa esto al anticuerpo conjugado primario, ¿no? Entonces, la segunda parte de lo que es el proceso de la ELISA, pues es la unión del antígeno, ¿sí? A los pocilos, o pocillos, como lo quieran conocer. Entonces, después continuamos con la formación de una o más capas de inmunocomplejos y al finalizar tenemos el revelado de la enzima o de la reacción enzimática en sí. Entonces vuelvo a lo mismo, tenemos ELISA directo y ELISA indirecto. En las prácticas de ELISA directo, pues las placas, porque se preparan en plaquitas, solamente
utilizamos dos capas, dos placas. Y se utiliza el recubrimiento de cada pocillo o pocillo, como quieran decirle. Son estos hoyitos en los cuales vamos sembrando en soluciones donde se sospecha que se encuentre el antígeno. Se incuban. Y si hay presencia después de esta incubación, pues va a haber una presencia del antígeno, ¿no? Y pues también en este caso se necesita el control mediante controles negativos. Ajá. Y también va a haber controles positivos para tomar como base en donde se encuentre el antígeno buscado. En el caso del ELISA indirecto, pues las placas se preparan igual. Los controles positivos y negativos son los mismos. Nada más que aquí se necesita la presencia de dos anticuerpos. Como les dije, el anticuerpo secundario. Ajá. Y el secundario va marcado hacia el primario. ¿Sale? Va marcado, digamos que es por 2 pasos más que nada. Y bueno, utilidades diagnósticas, como les acabo de recomendar, puede ser por enfermedades producidas por algún tipo de infección, aunque también se puede utilizar para identificación de biomarcadores, por ejemplo en neoplasias o cánceres en etapas tempranas. En el caso de infecciones víricas, pues tenemos que es muy útil para lo que es la infección de hepatitis B, ¿sí? En la cual vamos a detectar el antígeno de superficie del virus hepático tipo B y va a haber la presencia, con este tipo de antígenos, la presencia de IgG, ¿sí? Los IgG van a permanecer toda la vida. ¿Sí? Y va a haber también la presencia de IgM. Los IgM, por lo regular, una infección por hepatitis B solamente va a estar presente durante 6 meses y nos hablan de una hepatitis aguda, ¿no? Y también nos sirve para la detección de anticuerpos antiplaquetarios, por ejemplo, para púrpura trombocitopénica inmune, para lupus sistémico eritematoso, también, como les había comentado, y vuelvo a recalcar, la detección de VIH mediante la determinación simultánea de los anticuerpos anti-VIH y el antígeno. En este caso, el antígeno P24 es el que se utiliza aquí porque digamos que es más específico y aún así, vuelvo a repetirles, se vuelve a repetir la ELISA. Son 2 ELISAs, el protocolo, 2 ELISAs y un Western blot de confirmación. ¿Ok? Y pues con respecto a los tampones o buffers no es necesario mencionarles, ya que pues eso no debería de incluirlo su mapa, ¿no? Y pues pasaríamos a lo que es el Western blotting o el Western blot, ¿sí? El Western blot, recuerden, esto de lo que es la ELISA, pues es un ensayo por inmunoabsorción, ¿sí? O es un inmunoensayo y que también se puede apoyar con espectrofotometría. En el caso del Western blot, pues en este buscamos por electrotransferencia proteínas específicas para obtener un diagnóstico, ¿no? Se realiza lo que es la separación. Lo que es la separación, y se dice que es separación por tamaños. Luego va a haber una transferencia a un soporte sólido. Y finalmente lo que es la visualización mediante los marcadores por inmunodetección, primarios o secundarios, y se expone esto en una película para poder determinar el diagnóstico, ¿no? Entonces, básicamente mediante una electroforesis en gel se separan las proteínas. Y dependiendo de lo que estemos buscando, ¿no? Por ejemplo, las podemos separar por su peso molecular, por su estructura, hidrofobicidad, hidrolipofilia, pueden ser muchas cosas, ¿no? Son anfipáticas.
Entonces, luego van a ser transferidas, como les digo, a una membrana absorbente, que por lo regular es de nitrocelulosa. Entonces, ahí vamos a buscar la proteína que necesitemos, ¿no? De acuerdo a cada anticuerpo específico. Y finalmente, pues vamos a detectar la unión entre antígeno-anticuerpo por actividad enzimática o fluorescencia. Entonces, pues es como vamos a obtener esta inmunodetección y después se expone en un papelito para que podamos dar el diagnóstico. Entonces, esta básicamente se toma una muestra de tejido o un cultivo celular, se va a introducir en un buffer de extracción, se homogenizan y se centrifugan, se preparan las células para alisarse. Bueno, algunas pueden alisarse, ¿no? Y se buscan los tampones, para evitar más que nada la desnaturalización proteica. Se usan inhibidores de proteasas y fosfatasas para que la gestión de proteínas y de las fosfoproteínas por las enzimas celulares nos permitan detectar los órganos celulares. Luego viene la electroforesis en gel. Luego viene la transferencia y la difusión o inmunodetección. Ok, como les dije, pues actualmente se utiliza mucho para investigación y para diagnóstico. Para diagnóstico en VIH, se utiliza como prueba confirmatoria. Y pues se buscan los anticuerpos anti-VIH en el suero. Se transfieren a una membrana de proteínas en las cuales se sabe cuáles están infectadas. Se incuba el suero y pues, es como eh, se trasplantan a este tipo de papel que es un papel pues especial en el cual un papel se encuentran los anticuerpos, se lavan y los anticuerpos no unidos y se vuelven a incubar y cuando se exponen al film pues nos da lo que es la aparición de bandas y estas bandas pues nos indica qué proteínas son las que están contenidas y nos dice si es seropositivo o no, ¿sí? También se utiliza la PCR como, como para diagnóstico, digo la PCR, el Western blot como para encefalopatía espongiforme bovina o lo que es la enfermedad de las vacas locas, enfermedad de Lyme. También se utiliza para, en el caso de veterinarios, también para el virus de la inmunodeficiencia felina y en general, como les acabo de decir, para detección de VIH. ¿Okay? Anatomía patológica, denme un minuto, ahorita les continuamos con anatomía patológica, está por descargarse mi computadora. Un minuto.